¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Hoy tenemos con nosotros a Imanol Sánchez, que es un torero. Vamos a tener por delante una entrevista muy interesante, porque seas taurino o seas antitaurino, esto yo creo que es una entrevista que va a poner de manifiesto cómo el gobierno está intentando menoscabar la cultura de nuestro país, porque queramos o no queramos, la cultura taurina, los toros, son parte de nuestra esencia, parte de nuestra base cultural, y vamos ver cómo en esta entrevista nos lo va a contar sobre todo Imanol Sánchez, que es uno de los afectados. Nos va a comentar, pues eso, cómo el gobierno está intentando menoscabar a los toreros, está intentando menoscabar, por tanto, la cultura taurina. Y, bueno, pues vamos a pasar ya a la entrevista. ¿Qué tal estás, Imanol? Muy buenas tardes, Hugo. Lo primero, muchas gracias por darnos voz a los toreros, al sector Mm. taurino, que en estos tiempos en los que corren no es fácil si no es por medio de la polémica, ¿no? Pues me imagino que como la mitad de los españoles, o más de la mitad de los españoles, estamos luchando, intentando sacar positividad de donde no la hay para, bueno, pues para pasar esta pesadilla que todos estamos pasaportando, que es, bueno, pues todos los daños colaterales del COVID-19 y, bueno, pues ahí estamos en la lucha, sobre todo intentando tener mucha positividad. Claro, antes de pasar a comentar esas acciones legales que vais a ejercer contra el SEPE, contra el Servicio Público de Empleo Estatal, pues vamos a ponernos en antecedentes. Tú eres torero, tú, claro, viste como tu trabajo, o sea, se volcó la nada, ¿no? Porque no hubo ni corridas de toros, no hubo nada, ¿no? Es decir, durante el confinamiento, como muchos españoles, tú te quedaste sin trabajo, ¿no? Efectivamente, bueno, me presento, soy Manuel Sánchez, soy un Sí, modesto torero aragonés, sí. que no somos las grandes figuras del toreo que con una temporada pues sacan remanentes suficientes para poder vivir a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pues somos toreros que vivimos un poco al día, ¿no? Que nos Claro. dedicamos en pro de nuestra profesión, pero que al final el montante económico pues es modesto para vivir bien, pero no para hacer grandes alardes. ¿Qué pasa? Que nuestra temporada hay que recordar que no es un año, son 5 o 6 meses Ujú. desde el principio de año, o sea, hasta octubre. O sea, podemos hablar de abril hasta octubre, ¿no? Entonces, no venimos de un año de trabajo, o sea, venimos ya de 6 meses en los que no estamos trabajando y a Claro. todo eso hay que sumarle la temporada que no vamos a hacer. Es decir, como todo el sector que se dedica un poco al tema de festejos, feriantes, hostelería, de este tipo de eventos, fuimos los primeros que nos metimos en el confinamiento a casa y vamos a ser los Ujú. últimos que vamos a poder trabajar de una manera arreglada. Con el hándicap de que, bueno, se están dando festejos muy esporádicos, pero que no llegan ni al montante fuerte que supone una temporada taurina. Claro, entonces vosotros, ante esta situación, o sea, tú comentas, y como tú estarán, yo creo que prácticamente la gran mayoría de toreros aquí en España, que no tienen, digamos, los remanentes suficientes para poder subsistir sin llevar a cabo corridas de toros. Entonces, claro, ante este escenario, tú te encuentras que el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, pues no te da, digamos, esa parte, esa indemnización que te corresponde, ¿no? Como torero, y por eso emprendéis acciones legales contra el SEPE. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué estáis emprendiendo acciones legales? ¿Qué A ver, os ha hecho el SEPE? esto Sí, viene de mucho más atrás, ¿no? claro, El Ministerio de Cultura sí. saca 5 de mayo, creo que es, una cosa así, o 17 de mayo, un real decreto por el cual expendía unas prestaciones extraordinarias al sector de la cultura para Ujú. artistas, en el Eso cual es. estamos tipificados, porque al igual que compañeros de la música, de las artes escénicas, etcétera, etcétera, bueno, cotizamos en el mismo registro, que es el registro de artistas y profesionales taurinos. Ujú. Pues una vez hecho esto, solicitamos nuestra prestación extraordinaria, que hay que recordar que Claro. no es ninguna subvención, no es ninguna ayuda, es una prestación extraordinaria, como si fuera un ERTE, al igual que se le han dado al resto de los españoles, que por la desgracia y por la pesadilla que vivimos con el COVID-19 no se nos permite trabajar, son prestaciones extraordinarias. Por lo tanto, a la hora de solicitarlo, nos encontramos de que, bueno, se tarda mucho en contestar, se Ujú. empiezan, se empiezan a denegar, se empiezan a Sí. denegar las prestaciones, y es que tengo un documento oficial del SEPE en el que se deniegan las prestaciones, como es mi caso, Ujú. y pone entre comillas por ser profesional taurino, lo cual no Cla- está tipificado según el texto que nos Claro, manda como artista, como artista.
Entonces, el problema todo viene de que el SEPE pues, no os considera artistas a los toreros, cuando realmente el propio ministro de, digamos, de Deportes, de Cultura aquí de España, os ha catalogado a los toreros como artistas. Es decir, el propio gobierno de España se está contradiciendo a sí mismo cuando en sede parlamentaria el ministro en cuestión pues dijo de que efectivamente vosotros, los toreros, como no puede ser de otra forma, ¿no? Estáis considerados como artistas y por tanto os tenéis que, o sea, tenéis que recibir esas prestaciones especiales del SEPE, ¿no? Efectivamente, como siempre he dicho, la tauromaquia ha sido un termómetro social de lo que pasa en Claro. España. Yo no soy tan viejo para hablar de principios de Sí. siglo, pero sí puedo hablar de lo que pasó en Cataluña. O sea, la prohibición de Cataluña fue predecesora a todo el Mm. cisma social que vino después. Pues ahora está pasando lo mismo. O sea, hay una incongruencia entre la parte socialista y la parte podemita Claro. del gobierno que está marcando un poco pues, los devaneos estos que está habiendo bueno, a nivel de gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propio ministro de Cultura nos insta, tras una reunión, al denegarse estas ayudas, a que, bueno, pues que pongamos una denuncia o reclamemos esas ayudas porque no las merecemos, porque él declara en varios medios de Claro. comunicación que efectivamente somos artistas. Todo viene porque la señorita Yolanda Díez, que es la ministra de Trabajo, bueno, del ala podemita, pues Mm. como bien se sabe, no es muy afín al mundo de los toros. Claro. Lo cual no me gusta que se politice los toros, aunque al final acabamos hablando de política porque se nos ataca desde la política. Pero es que Claro. el problema es muy serio. O sea, el problema es muy serio. Estamos cotizando de una manera. Esto es que. A ver cómo lo puedo explicar. Ya no se trata de ser de izquierda ni de derechas, de ser taurino o antitaurino. Yo puedo entender la sensibilidad moral que tenga una persona a favor o en contra de los toros. Lo entiendo, intento enfatizar con ella y respetarla. Pero es que esto se trata ahora mismo de que es una actividad laboral, una actividad legal, por la que cotizamos. Le cotizamos a las arcas del Estado un importante montante económico. Hay que decir que la cotización de los profesionales taurinos de manera anual a la Seguridad Social supera los 12 millones de euros. Claro. O sea, es que es un montante económico fuerte, por lo tanto es un derecho laboral. Mientras sea una actividad legal, una actividad cultural y una actividad laboral por la cual aportamos al estado de bienestar y a las arcas del Estado, creo que la maquinaria del Estado, en una situación caótica como la que vivimos, eh, nos debe proteger no más que a otros, igual. O sea, en las mismas circunstancias y se nos ha denegado. O sea, estamos hablando de que se están vulnerando el artículo 14 y 41 de la Constitución. Es que es Tal muy cual. grave. Si esto no fuera tema taurino y se ve desde un espectro racional, no político, ni soy taurino Mm. ni taurino, nos echaríamos las manos a la cabeza. Si esto se traslada a Europa y los medios nos dieran más voz, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza, porque es que, insisto, que no es cuestión ni de política, de ser de un lado o de otro, ni de ser taurino o antitaurino. Es cuestión de lógica, de no quebrantar nuestro ordenamiento jurídico. Es que es muy grave lo que está pasando y cómo lo está haciendo esta señorita, que es Yolanda Díez, ministra de Trabajo, de la Podemita, y que es que les da igual. O sea, que es que están haciendo lo que les da la gana. Esto es una dictadura hablando en plata. O sea, no se puede decir de otra manera. Es muy grave lo que está pasando. ¿Y cómo O nos sea están que, tratando? o sea que ustedes, los obreros, estáis convencidos, ¿no? De que esa denegación del SEPE, bueno, al final, claro, de recibir lo que vosotros estáis dando, porque estáis pagando vuestros impuestos de forma religiosa, estáis, digamos, haciendo todo legal, ¿no? Y sin embargo, ahora, en tiempos de crisis, pues no estáis viendo, o sea, no se estáis recibiendo absolutamente nada por parte del SEPE, ¿no? Entonces, ¿tú realmente crees que esto se debe, digamos, a que los podemitas, a que sea la podemita, está intentando, bueno, pues usurpar esas prestaciones e impidiendo que llegue a vosotros, a los toreros, por cuestiones ideológicas? O sea, tú realmente, o sea, tú crees efectivamente eso, ¿no? Que se está impidiendo desde los altos cargos del gobierno que lleguen esas prestaciones y es una cuestión política, entonces. Sin lugar a duda, ha llegado el Ajá, momento de que, al fin y al cabo, la tauromaquia, se quiera o no, tiene una claro. raíz social muy fuerte en España. Habrá sitios que más, sitios que menos, habrá rangos de edad que más, otros que menos, pero es Ujú, así. Entonces, prohibirla de golpe y porrazo, aparte que es anticonstitucional y que cuesta mucho, el claro, ala podemita no hubiera podido nunca, porque cuando ha intentado hacerlo, como ha pasado en Zaragoza, como ha pasado en otros lados, pues la gente que a lo mejor los ha votado a ellos, pero que son aficionados a los toros, pues dejan de creer en lo que dicen. Porque hay claro, que recordarlo, o sea, que es que la tauromaquia no es de izquierda ni de derecha, la tauromaquia es del pueblo. Se han pasado claro. todos los espectros políticos por una plaza de toros. Hace poco veía unas declaraciones del monedero diciendo que a la plaza de toros solo iba gente de extrema derecha. No es cierto. El Partido Comunista se financiaba con festivales y corridas taurinas. Luis Companys, presidente de Esquerra Republicana, presidió una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla.
O sea, podríamos hablar de muchos políticos de un lado y del otro que gustan de los toros. O sea, ya vale ya vale también de tirarnos piedras de esta manera del otro lado. Entonces, insisto, por supuesto que son directrices dadas desde arriba para ahogarnos y bueno, cortarnos la cabeza hablando coloquialmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Imanol. Y supongo que, al igual que tú, el resto de toreros o gran parte de ellos está en tu misma situación, ¿no? Os habéis reunido, habéis hablado entre vosotros para, bueno, pues para interponer una demanda más contundente, por así decirlo. Sí, de hecho se está trabajando mucho. Hemos estado 3 días manifestados en las puertas del Ministerio de Trabajo, la Fundación del Toro de Lidia, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, la Unión de Toreros. O sea, estamos muchos estamentos taurinos luchando y reclamando nuestro derecho. Y hay que decir una cosa, las prestaciones que se nos dan son agradecidas, por supuesto, pero es un pequeño parche, porque al fin y al cabo te voy a dar un ejemplo. La prestación que a mí me corresponde, mi cotización máxima, son 735 euros durante 6 meses. Mi cotización, en mi caso, del año pasado, que yo aporté a las arcas del Estado, entre lo que a mí me descuentan de la Seguridad Social y lo que descuentan a las empresas que me contratan, superó los 18.000 euros. No tengo derecho yo, al igual que mis compañeros, de que en esta situación de crisis que no se nos permite trabajar, porque es lógico, lo entendemos. O sea, ante una crisis sanitaria, lo primero es la salud de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos y de todo el mundo. Pero cuando no se nos permite trabajar, que menos que la maquinaria del Estado nos ayude. Una situación tan caótica. O sea, hay compañeros banderilleros que todavía se han dedicado al toro, que a lo mejor le quedan 2 años para jubilarse y está en una situación caótica, o sea, muy triste, muy triste. Estamos hablando de compañeros que no pueden llenar una nevera, que tienen que ir a comedores sociales para darle de comer a sus hijos. Eso es muy triste en pleno siglo XXI, en España. En España, cuando nos llenamos la boca de decir que hay que ayudar al que viene fuera, por supuesto que hay que ayudar al que viene fuera. En España también habemos gente, hay compañeros que lo están pasando mal. Pero es que además, como tú lo decías antes, esto no es cuestión taurina o antitaurina, es cuestión de que tú como trabajador estás pagando tus impuestos y que tú no estás recibiendo la ayuda que te merece, o sea, que te corresponde a ti, ¿no? Es decir, de que esto no va de taurino o antitaurino, va de que tú eres un trabajador y de que efectivamente pues el Estado no te está amparando y no te está dando las prestaciones que te corresponden por pagar impuestos, ¿no? No, lo gordo es que me han amparado. Lo gordo es que sí que me ampara a mí y a mis compañeros por un real decreto que sacó el Ministerio de Cultura y luego llega la señorita esta y dice que no, pero es que voy más allá. Hay compañeros que a lo mejor un director provincial ha entendido a bien que efectivamente estamos en el registro de artistas y ha aprobado esa ayuda. Pues ha habido una reclamación posterior para que ese señor o esos compañeros devuelvan el dinero. Es que esto es muy grave. Estamos hablando de cosas muy graves. Y entonces ese recurso legal, digamos, esa demanda que estás interponiendo iría por vía penal, ¿no? Concretamente de llevarse a cabo y de continuar, ¿no? El proceso judicial, pues podrían ir en contra del artículo 404 del Código Penal, según poníais en vuestro comunicado de prensa, ¿no? Explícanos un poco más sobre esto, ¿no? Es decir, ¿qué podría pasar si prosperase esta demanda? Es decir, ¿qué podríamos ver en el futuro? A ver, hay que decir que soy neófito en la materia de la judicatura. Me he encontrado con ella de bruces, pero gracias a Dios, bueno, tengo un buen equipo jurídico y laboral que está compuesto por José Antonio Bisús, director de Iles Abogados, y Alberto Joven, que es director del área laboral de Seico Asesores, y son ellos los que han decidido ir adelante, ¿no? En primer lugar, en primera instancia, se ha recurrido la denegación del SEPE. ¿No? Creemos que se vulneran los artículos 14 y 41 de la Constitución, creemos que estoy en pleno derecho tanto hablo en mi nombre, pero al fin y al cabo estamos hablando de un colectivo, porque somos todos. De que esas prestaciones que se nos han expendido a raíz de un real decreto que saqueó el propio gobierno, tenemos derecho a que se nos den. Entonces, se ha aceptado el recurso, está en trámites y ahora veremos la resolución final que nos dan. En el caso de que la resolución sea negativa, hace poquito he hablado con el equipo jurídico, pues me ha comentado que en el caso de que fuera negativa, ya sí que se entraría por la vía penal y tanto al director del Servicio Público de Empleo como a la ministra de Trabajo, bueno, pues se pondría una demanda por posibles delitos de prevaricación administrativa. Claro, entonces la demanda de momento está solamente focalizada en el SEPE, ¿no? Y entonces, por tanto, en un futuro sí que veis la posibilidad de demandar de forma concreta a la ministra de Trabajo, ¿no? Como tú comentabas, a Yolanda Díaz, ¿no? Pero de momento solamente la demanda, el recurso legal, por así decirlo, va hacia el SEPE, ¿no? Hacia el Servicio Público de Empleo Estatal. Efectivamente, todo lleva su curso, hay que hacer las cosas. Paulatinamente, el primero es reclamar o recurrir ese recurso de denegación que hay. Es muy triste el recurso, como la denegación, o sea, la denegación
federación pone que se nos deniega por ser profesionales taurinos, entre comillas. O sea, vamos, es de locura, ¿no? Se ha recurrido muy bien, como has podido ver en el comunicado, son un montón de folios que se recurren. Esperamos una respuesta, porque creo que si soy de los primeros en dar una respuesta tanto positiva como negativa, esperemos que sea positiva porque no queda de otra manera. Creo que el equipo jurídico que tenga el Estado o el Servicio Estatal de Empleo se dará cuenta de que no merece la pena ir a lo penal, ¿no? Ir a los tribunales si se llegara a una solución, pero si no, pues habría que ir por lo penal, y al final, bueno, pues aunque sea David contra Goliat, es que ya no es por el tema del dinero, no es por el tema de la honorabilidad y del derecho que tengo como trabajador y como ciudadano. Y es que ya no hablo de torero, ¿no? sino como trabajador que aporta a las arcas del Estado y a las arcas del estado de bienestar, del que todos debemos beneficiarnos, todos, ¿eh? Claro. Y ahora me gustaría un poco finalizar esta entrevista conforme la comencé, ¿no? Yo estoy explicando que el gobierno de España está yendo en contra de la propia cultura del país, porque queramos o no, digamos, la cultura del toro es la base cultural de España, ¿no? Prácticamente. Entonces, tú como torero, ¿cómo has notado que, digamos, que desde el gobierno te están menoscabando tu trabajo, ¿no? Desde que comenzó, sobre todo el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, ¿cómo estás viendo que se está menoscabando, que se está, digamos, bueno, pues yendo en contra de la cultura del toro? ¿Tú qué notas como torero? ¿Qué te está haciendo a ti el gobierno de España? A mí lo que me duele de verdad, Hugo, lo que me duele de verdad es que se politice tanto. Porque insisto, o sea, es que lo hacen ellos. Claro. Lo hacen ellos. Se lo politizan ellos en contra de la cultura. El toro es que no es ni de izquierdas ni de derechas. Claro, o sea, el toro es del pueblo. Y las versiones taurinas van desde una suelta de vaquillas aquí en mi pueblo, en Pedrola, a una corrida de toros en Las Ventas. Eso me duele muchísimo. Y luego me duele que, bueno, que las coaliciones políticas y bueno, los cambalaches políticos pues hagan tambalearse los cimientos de un sector tan potente para España como el sector del toro, que aporta 200.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos, un impacto económico de 1.600 millones de euros. Somos muchos los profesionales y los trabajadores de manera directa e indirecta que vivimos de él, y me duele muchísimo, pero es que me duele todavía más ver cómo, bueno, pues al final Podemos, yo creo que intrínsecamente va en contra de ello, no porque no lo entienda ni por progresismo, ¿no? Sino porque ellos creen que es una manera de hacer alardes de España que no tiene nada que ver. O sea, yo he toreado en muchas zonas. O sea, voy a poner un ejemplo. El año pasado en Cardona, Cataluña, uno de los últimos reductos de toreo sin muerte, porque en Cataluña no se puede matar, que hay. O sea, no te imaginas las esteladas que había los independentistas. Creo que el gobierno del ayuntamiento era independentista y les gustaba el toreo, y a mí me trataron de categoría. Entonces, creo que es un ejemplo más. Insisto, me duele muchísimo que se esté atacando de esta manera, y sobre todo que se hagan declaraciones tan injustas hacia nosotros como las que se están haciendo el otro día, porque no justifico ninguna violencia, ¿no? Pero porque un compañero rompió o le dio un golpe al retrovisor de la ministra, se criminalizó a un sector entero, que es que al final pues es una chorrada un retrovisor, porque si me dices que le pegan un guantazo allá, pues lo entendería. Claro. No se justifica, ¿no? No se justifica, pero quiero decir que es que los scratches, por ejemplo, cuando los hacen, si los hacen ellos no pasa nada. Si los hacen los demás es un delito, entonces ya está bien, ¿no? O sea, el otro día, es que Monederos, que sigue en Twitter, y criminaliza a la gente que va a los toros, como si fueran de extrema derecha. Señor, que no, y que había sus medidas de seguridad, que estaba todo arreglado, que estaba todo consensuado y dado de alta en la Junta de Andalucía. O sea, estaba bien hecho. Entonces, eso es lo que más me duele, y ver cómo se politiza, cómo hay gente que se coge la fiesta de los toros a su favor y otros en contra, y yo creo que es lo más triste, ¿no? En esta situación que estamos, ver cómo intentan ahogarnos y a veces pues las fuerzas flaquean, pero bueno, nosotros como los toros bravos también nos crecemos ante el castigo. Total. Y creo que con la verdad pues podemos ir donde haga falta. Claro. Y ya para finalizar, pues tú cómo notas en la sociedad, tú ves que tienes muchos, o sea, tú como torero, ¿no? Y supongo que el resto de tus compañeros igual, ¿no? ¿Tú cómo notas la sociedad? ¿Tenéis apoyos de la sociedad? ¿La gente os aplaude o más bien veis más críticas, ¿no? ¿Cómo notas tú el termómetro social, por así decirlo? Pues yo creo que el termómetro social se ha bipolarizado demasiado. Claro. Se ha bipolarizado demasiado. O sea, te encuentras gente que es muy ferviente y te apoya y te anima y te empuja, y gente, bueno, claro, que te trata con un odio que no es normal. Y yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad. Ya, como he dicho al principio, el toro es un termómetro social.
Mm, Estamos llegando a unos puntos de bipolaridad que no son aconsejables. A los políticos hay que claro. decírselo. No nos tienen que enfrentar a la sociedad tanto. Yo creo que la variedad política que hay en día demuestra que tenemos todos diferentes maneras de vivir, de entender la vida, Mm, de entender España, y lo que queremos es que se pongan de acuerdo, que saquen esta gran empresa que se llama España adelante y que dejen de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Como te digo, sí que es cierto que lo que veo es que, bueno, con las medidas de promoción que se han llevado y el intentar sí, adaptar la tauromaquia a los tiempos actuales, creo que está habiendo una reconversión de la tauromaquia en la juventud y sobre todo creo que se produce un efecto péndulo cuando se nos ataca de manera tan sistemática y claro. tan arbitraria que incluso los que no gustan de los toros pues se sienten un poco coaccionados al ver que se corta la libertad de parte de la población, ¿no? Y creo que eso es lo esencial. Tener la capacidad de ser libres y, bueno, entrometernos en la vida de los demás si no nos afecta directamente a la nuestra. Bueno, pues sí, Manuel Sánchez, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que, bueno, pues te haya gustado y sobre todo te espero que hayas podido expresar con total libertad, ¿no? Tus palabras. Espero también que los compañeros de otros medios de comunicación os den cabida, porque creo que es muy necesario esta causa, ¿no? Así que muchas gracias y mucha suerte también, Manuel. Muchas gracias, Hugo, y sobre todo muchas gracias a Estado de Alarma Sí, por ser este altavoz, bueno, para poder reclamar un derecho como trabajadores y como ciudadanos españoles. claro. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao, chao.